La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día. Que la gracia, la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté abundando en cada uno de sus corazones. Continuamos con abriendo la Escritura y vamos a trasegar por ese precioso tema, la batalla del Armagedón. Llevamos 3 programas, con este es el 4º programa sobre la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón, del Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Es interesante hacer un pequeño resumen de lo que se ha estudiado hasta el día de hoy. Hemos hablado sobre 3 potencias o reyes que vendrán contra Israel en esa batalla en el monte de Megido, en el valle de Jezreel, muy cerca a Jerusalén, donde se concentrarán los ejércitos para confrontaciones cruentas, bélicas y poderosas con armas de última generación. Estuvimos hablando sobre Ezequiel capítulo 38 y allí nos hablaba sobre un rey, el rey del norte, que identificamos como Rusia, que vendrá sobre este lugar como potencia. En Apocalipsis capítulo 16, verso 12 y capítulo 9, verso 15, la Biblia nos enseña sobre los reyes del oriente, quienes representan a los tigres del oriente, China, Japón y Corea del norte. Y los reyes del sur, hace 8 días estuvimos estudiando, se identifica a las naciones árabes, los Estados Unidos árabes, que son las potencias que vienen del sur para atacar el pueblo del Señor, Israel. Hoy nos corresponde identificar la 4ª potencia o rey que estará en la batalla del Armagedón, Tercera Guerra Mundial, que vendrá sobre Israel. Y la 4ª potencia que llegará a aquel lugar, el monte de Megido, es la Unión Europea. La Unión Europea nos lo enseña la palabra del Señor cuando estudiamos sobre Daniel, capítulo 2, capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 nos habla del resurgimiento del Imperio Romano. Es uno de los 10 cuernos de la bestia, grande y terrible, de Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Los 10 cuernos, dice la palabra de Dios, que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces aquí se está hablando de una bestia poderosa, grande y terrible, que está manifestando la parte intrínseca de su naturaleza violenta y sangrienta. Y dice la palabra de Dios que tenía 10 cuernos y sobre estos 10 cuernos hubo a alguien que se le dio potestad por una hora para gobernar a los reyes restantes, a los 10 reyes, que son 10 confederaciones. Hemos visto ya 3 potencias, lo que es Rusia, China y los Estados Unidos árabes. Estos son confederaciones y son parte de esos
10 cuernos que estará liderando el anticristo y más exactamente estará gobernando sobre la potencia de la Unión Europea, el anticristo, en una asociación política, religiosa, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Hablando de la cuarta potencia europea, la Unión Europea comenzó a integrarse por allá en el año 1957 con las antiguas naciones como imperio que imperó desde el año 147 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este fue el imperio antiguo, la Roma antigua de los Augustos, de los Césares, de los grandes emperadores romanos. En el año 2020, la Unión Europea es una asociación económica, política, compuesta por 27 naciones europeas que abarcan gran parte de este continente. Ahora, entre estas naciones, vamos a ver las naciones que en esta hora están constituyendo la Unión Europea. Lo que antes decían que eran 10 cuernos y eran 10 naciones, algunos extractólogos, se derrumbó esa hipótesis porque ahora la Unión Europea no solamente es esa bestia, sino es un cuerno tan solamente, y no son 10 naciones, sino que son 27 países, los cuales son Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Chipre, Croacia, Dinamarca, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. Son las 27 naciones que constituyen esta potencia que se está generando. Ahora ya está la Unión Europea constituida y hay algunos países haciendo fila para que el Parlamento le dé visto bueno para entrar a la Unión Europea. La Unión Europea es una potencia en gestión y tiene mucho para dar, no solamente desde el punto de vista económico, comercial, sino también desde el punto de vista bélico. La Unión Europea se rige por el principio de democracia representativa. Los ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, mientras que los Estados miembros, los 27, tienen su representación en el Consejo Europeo. En Europa se maneja, en la Unión Europea se maneja lo que es el euro, pero solamente en 19 naciones de las 27 que son miembros. Las Fuerzas Armadas de la Unión Europea comprenden las diversas fuerzas armadas nacionales de cada país, de los estados de la Unión, de los 27 que lo componen. Las principales alianzas militares o la más fuerte y más poderosa aliada o aliado de la Unión Europea es la OTAN, la Organización Tratado Atlántico Norte, que incluye precisamente a 27 naciones de la Unión Europea. Los principales estrategas, conocedores de la materia armamentista en el mundo entero, ellos, los cuales son políticos y militares, declaran abiertamente que la Unión Europea está preparándose para los conflictos con otras grandes potencias y que conlleva el peligro, dicen estos estadistas, políticos y militares, de llevarse a una tercera guerra mundial
la batalla del Armagedón. ¿Por qué Europa, y hablando de la Unión Europea, el antiguo Imperio Romano, será una temible potencia armamentista en estos últimos tiempos? Primero, porque es el epicentro del mundo entre el Oriente y el Occidente. Segundo, es el eje de la filosofía que dio forma a la civilización progresista en todo el mundo, en África, en Asia, en América, en Oceanía. Fue el centro de la filosofía que construyó bases muy interesantes del conocimiento en el mundo. Cuarto o tercero, es el núcleo del comercio y las finanzas. Europa tiene mucho poder en lo que se refiere a la economía mundial y a las finanzas, el comercio. Cuarto, Europa o la Unión Europea es el centro y líder de la religión del mundo bajo el poder papal. Ahí está igualmente el poder religioso con el poder político en la Unión Europea. Y quinto, por su capacidad bélica y militar. Europa es una temible potencia armamentista, y vamos a ver ese poder bélico y militar que tiene, que va a usar en la batalla del Armagedón contra Israel, el pueblo de Dios, y contra algunas naciones opositoras en ese momento. Tiene 2.172 aviones de combate, 572 aviones de transporte cisterna. Las fuerzas navales de la Unión Europea contienen 58 submarinos, 23 buques destructores, 92 fragatas de guerra, 58 corbetas, 5 portaaviones, 166 botes patrulla y 61 barcos lanzamisiles. Vemos cómo la Unión Europea tiene un poder armamentista, tiene un poder militar muy poderoso para hacer guerra contra cualquier otra potencia. Esta Unión Europea estará liderada por el jinete del caballo blanco. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y verso 2, la Biblia nos enseña cómo salió un jinete del caballo blanco venciendo para vencer, y tenía en su mano un arco sin saeta, y este representa precisamente a el anticristo. El anticristo estará asumiendo autoridad no solamente con la gran ramera o la religión mundial, el ecumenismo en Roma, sino que también estará en Jerusalén como autoridad de gobierno en todo el mundo en aquel entonces. Ahora, la palabra del Señor nos dice que al final de la gran tribulación se romperá el tratado de paz hecho por el anticristo entre los judíos y los árabes, los palestinos. Pero la palabra del Señor ya lo declaraba por medio de su Santo Espíritu, por boca del apóstol Pablo, en su primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Y dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. El Espíritu Santo estaba enfocando
esa situación primordial. Cuando la Unión Europea y frente de él la autoridad máxima del mundo y de la misma Unión Europea, el anticristo, esté gobernando, entonces va a haber unas alianzas entre ese mundo palestino y ese mundo judío, un mundo que ha estado en conflicto. Hace 8 días estuve conversando con ustedes, amados discípulos del Señor, cómo los árabes y los judíos han estado en una guerra cruenta aún desde el tiempo del patriarca Abraham. Desde ese entonces ha venido guerra tras guerra, y la situación, el porqué de la guerra es territorial. Dios le dio a Israel una zona, un territorio específico. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el río Éufrates, desde el río Tigris, allá en Mesopotamia, llegando hasta el río Grande, que es el mar Mediterráneo, y por el occidente extendiéndose sobre la Transjordania, y por el sur llegando hasta Arabia Saudita. O sea que la nación de Israel tiene una promesa hecha por el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Y a razón de ello, nosotros podemos ver cómo el anticristo lleva a hacer una alianza entre palestinos y judíos. Pero esta alianza en aquel entonces, en el tiempo de la gran tribulación, se va a romper por causa de falta de cumplimiento en las políticas del mismo anticristo para judíos y para palestinos. Los israelitas, los judíos, se darán cuenta que él es un impostor. Pero más que enfocar en este momento que el anticristo tiene unas facetas de mentiroso y de falso, lo que quiero llevarles es que él estará gobernando la potencia, sí, de la Unión Europea, pero él controlará el mundo entero, y estas confederaciones de reyes y de potencias que hemos nombrado y otras que no he nombrado, él estará gobernándolas. Pero para este entonces, en la batalla del Armagedón, en la batalla de la Tercera Guerra Mundial, estará yendo a aniquilar al pueblo de Dios, Israel. Debemos, amados hijos de Dios, enterarnos un poco de la historia universal, cómo el Señor en su gracia nos ha venido enseñando sobre potencias desde la antigüedad. El libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, nos habla de cómo Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño, y este sueño era una gran imagen que tenía cabeza de oro, pecho y brazo de plata, estómago, vientre de bronce, piernas en hierro y pies en parte de barro y en parte de hierro. Y paralelamente a esa visión de Daniel capítulo 2 está Daniel capítulo 7, que nos habla de unas bestias. Estas bestias también reflejan imperios que iban a venir, que son el imperio. Hablando de las bestias inicialmente, se está hablando de el león, se está hablando de un oso, de un leopardo y de una gran bestia y terrible. Ellos representan, juntamente con los metales de la imagen de Nabucodonosor en su sueño, las potencias de la historia. Las potencias de la historia. Está hablando precisamente del imperio babilónico o babilonio, que se levantó en el año 606 y gobernó hasta el 536. Cuando viene el imperio medo-persa en el 536 y derrota al imperio babilónico, sucediéndolo y llevando su imperio y su gobierno
hermanos queridos, hasta el año 330, bendito sea Dios, donde se levanta el imperio griego con Alejandro, y posteriormente al imperio griego se levanta otro imperio para el año 147, donde gobierna a algunos reyes. Después de la muerte de Alejandro, sus hijos empiezan a gobernar esos pueblos triviales de Grecia, y entra el imperio romano, que estuvo gobernando hasta el año 476 después de Jesucristo. Y este imperio poderoso de la época de nuestro Señor Jesucristo, de la época antigua, es el que se levanta ahora como el imperio de la Unión Europea, la potencia de la Unión Europea, y vendrá juntamente con las otras potencias, Rusia, China, los Estados Unidos árabes, con todos sus ejércitos contra Israel, contra Jerusalén, para asesinarlos, para acabarlos. Pero recuerde, mi querido discípulo del Señor, que el Dios de Israel es el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia tiene una promesa liberadora sobre su nación Israel. Israel es la nación de Dios. La niña de sus ojos, su especial tesoro, está hablando específicamente en el Antiguo Testamento de Israel. Ahora Israel no hizo la tarea en el Antiguo Testamento, no predicó de la salvación y la restauración de las naciones. Se le olvidó y entró en un estado de letargo, de religiosidad, como a todas las religiones les pasa. Se olvidan que tenemos que predicar de que este mundo solamente se vive bien es con Dios, con Jehová de los ejércitos. Y esta nación se le olvidó, y por eso es que el Señor tenía el plan B. Y el plan B estaba allí en su cabeza, de Jehová el Señor con la iglesia. Y Dios levanta la iglesia y le da una promesa, y nosotros somos aquellos que ahora en este tiempo estamos cumpliendo el mandato de llevar las buenas nuevas de salvación que Israel no hizo. Ahora tú que eres iglesia, debes aprender que tienes un compromiso de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Somos sal, somos luz de este mundo, y el Señor nos está usando a nosotros como iglesia, y nosotros somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero Celestial. La Unión Europea es la cuarta potencia que vendrá sobre Israel. Allí estará la presencia de Jesús también descendiendo del cielo, cuando estas potencias que van a tratar de acabar a Israel, vendrá el Señor, y eso lo veremos en la clase que viene. Cómo el Señor viene con sus ejércitos, y cómo Dios ayuda a sus paisanos. Jesús ayuda a sus paisanos juntamente con nosotros, la iglesia, que ya venimos en caballos blancos a salvar a Israel de la aniquilación total y contundente de las potencias. Que mi Dios les bendiga, que mi Dios les guarde. Vamos a hacer un estudio pausadito, sistematizado del libro del Apocalipsis para entenderlo mejor. 4 programas tan solamente para hablar de la batalla de Armagedón en el valle o en el monte Megido, y vamos a agregarle un poquitico más a esa tercera guerra mundial o batalla de Armagedón, quizás con un programa, con el 5.º programa, cómo el Señor Jesús en un corcel blanco conquistaremos y bendeciremos esta nación que ha sido de bendición para nosotros, y oramos para que ellos, Israel, sean bendecidos siempre.
Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo programa. Bendiciones. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.